Buen día, yo soy el doctor Humberto García Ortiz, adscrito al Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y el día de hoy discutiré con ustedes el artículo publicado en la revista Cell Metabolism a finales del año pasado, titulado eh, Consumo de bebidas azucaradas, microbiota intestinal, metabolitos circulantes y el riesgo de diabetes en el estudio de la salud de la comunidad latina hispana. Este estudio, liderado por Sang y colaboradores, tuvo como objetivo evaluar cómo el consumo de estas bebidas podría afectar tanto a los metabolitos circulantes como a la microbiota intestinal. Comenzando por la introducción, sabemos que la diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, cuya prevalencia ha ido en aumento en las últimas décadas. Como podemos observar en esta tabla, esta prevalencia es por arriba del 10% en la mayoría de los países, principalmente en aquellos que se concentran entre el trópico de Cáncer y el Ecuador. Y más aún, esta prevalencia ha ido en aumento en las últimas décadas. Como sabemos, en nuestro país, en la última ENSANUD, se describió que esta prevalencia de diabetes es del 18.3%, es decir, alrededor de 14.6 millones de mexicanos están afectados por esta patología. A la diabetes hay que entenderla como una enfermedad multifactorial, donde intervienen determinantes sociales, ambientales y genéticas o propias del individuo. En este caso, el ambiente, la propia genética, el estilo de vida, así como nuestro entorno interno, en este caso el microbioma, puede jugar un papel importante en el desarrollo de esta patología. Por otra parte, en años recientes se ha determinado que el consumo de bebidas aseguradas es un factor importante para el desarrollo de esta patología. De hecho, independientemente eh, del nivel del sexo, del nivel educativo, del área de residencia, de la categoría de edad o del país en el cual residan las personas, la incidencia de diabetes tipo 2 atribuible al consumo de bebidas azucaradas es incluso mayor al 20%. Si ponemos en perspectiva, esto es muy grave, ya que el consumo de estas bebidas, o no hay una persona en el mundo que no consuma estas bebidas. Y aunque no hay un mecanismo claro por el cual estas pueden estar participando en la etiopatogénesis o no hay un mecanismo del todo elucidado, sí se sabe que el aumento en el consumo o el consumo exagerado de estas bebidas causa inflamación, aumento de peso, resistencia a la insulina y aterosclerosis. Estudios recientes también han ligado el consumo de estas bebidas azucaradas a una disbiosis del microbioma intestinal. El microbioma intestinal está compuesto por un conjunto de organismos, principalmente bacterias, de más del 99% o más del 90% del microbioma está compuesto por bacterias, pero además de cumplir, o además de estar compuesto por estas bacterias, está compuesto también por protozoarios, arqueas, hongos y virus, que en conjunto no solo nos ayudan a metabolizar los alimentos que consumimos, sino que también a través de la producción de metabolitos propios ayudan a mantener la homeostasis de nuestro organismo. A través de este eje cerebro-microbiota en el cual los metabolitos propios pueden ayudar a mantener esta homeostasis y el consumo de estas bebidas azucaradas va a causar una disrupción de la misma, promoviendo entonces la aparición de varias enfermedades, entre ellas la diabetes. Así, en el presente estudio, Sang y colaboradores están estudiando cómo el consumo exagerado de este tipo de bebidas puede afectar la microbiota intestinal, incluidas bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, cómo estos se asocian con ciertas vías metabólicas y con el riesgo incidental de diabetes. Dentro de su estudio, ellos utilizaron poblaciones o utilizaron muestras de este biobanco llamado el Estudio de Salud en la Población Hispana o Latina, que está principalmente concentrada en individuos de Estados Unidos, aunque en época reciente se ha expandido ya más hacia lo que es Latinoamérica principalmente,
incluida Sudamérica. Este biobanco está compuesto por más de 16,000 individuos de diferentes nacionalidades, insisto, de latinos residiendo en Estados Unidos, con un rango de 18 a 74 años de edad, en los cuales se les hacen estudios clínicos y bioquímicos a los individuos que deciden participar, un seguimiento anual y se toman características o se van midiendo características biomédicas de interés, es decir, la aparición de diabetes o alguna enfermedad metabólica que pudiera estar afectando la salud de estos individuos. En ese sentido, la estrategia que plantean los autores es aprovechar los datos que ya se tienen de estos individuos. ¿Para qué? Para hacer ahora secuenciación de metagenómica para determinar las especies bacterianas de la que está compuesta su microbiota intestinal. También hacen la descripción o hacen más bien no la descripción, la determinación del metaboloma en sangre y hacen también la medición de metabolitos en sangre como la glucosa y la insulina. En la encuesta basal, que llaman versión 1, hay 16,415 individuos, de los cuales 16,172 tienen este cuestionario de recordatorio de consumo de bebidas azucaradas de 24 horas. De aquí toman a 6,115 individuos, de ellos 4,173 son libres de cualquier tipo de enfermedad como diabetes, enfermedad coronaria o cáncer. Y de estos 6,015 individuos se hace la correlación o se hace la determinación de diabetes. Por otro lado, en la segunda encuesta, que se llevó a cabo entre 2014 y 2017, hay 11,000 individuos reencuestados, a los cuales se les hace 2,970 se les hizo la secuenciación de metagenoma, de los cuales hay a 805 se les hizo nuevamente la determinación de metabolitos. Por otro lado, se tuvieron 2,970 individuos en total para hacer la correlación con análisis de la microbioma. Y aquí llaman diabetes incidental o la aparición de diabetes en este grupo de seguimiento aquellos individuos que tuvieron una glucosa, bueno, los cuales se midió en la segunda y en la tercera encuesta, la que está llevándose a cabo o que se llevó a cabo en años pasados, que reportaron por sí mismos la presencia de diabetes diagnosticada por algún médico o que estén tomando medicamentos para bajar la glucosa tanto en la encuesta 2 y en la encuesta 3, que se llevó entre el 2009 y 2023. Así, con esta estrategia, toman aquellos individuos que tenían o que tenían el reporte de bebida azucarada en la encuesta 1 y a su vez miden las especies bacterianas en los individuos de estos individuos reencuestados. Así identifican las bacterias que están diferenciadas entre los que consumen bebidas azucaradas, niveles diferentes, y posteriormente en este grupo de la versión 2 se hace una correlación de los metabolitos con la microbiota intestinal. 683 metabolitos que se midieron por metaboloma no dirigido con unas tasas de detección mayores al 80%. De aquí identifican 173 que correlacionan con las especies bacterianas. Y de estos, 56 correlacionan tanto con las especies bacterianas y los metabolitos y el consumo de bebidas aseguradas en la misma dirección. Es decir, son constantes, son en la misma dirección la correlación. O bajan o suben esta correlación. Y de aquí estos metabolitos los agrupan por métodos de redes neurales en las vías metabólicas en las cuales van a estar participando. Por otro lado, lo que hacen con los otros individuos de la encuesta 2, aquellos que tuvieran asociados o especies bacterianas asociadas al consumo de bebidas azucaradas, se hizo una correlación parcial con metabolitos en sangre para establecer con algún perfil metabólico peor o mejor. Entonces, como parte de sus resultados, que ya vimos un resumen anteriormente, encuentran que 9 bacterias se asocian con el consumo de bebidas azucaradas. Estas 9 bacterias de dos se asocian a un incremento en la abundancia de esas bacterias y por otro otras
se asocian a una disminución, como lo podemos ver en estas barras amarillas. Estas bacterias entre sí no correlacionan, es decir, la abundancia relativa de cada una de las especies muestra una pobre correlación o una baja correlación entre las especies que están entre sí, lo que querría decir que estas están, aunque se están eh, afectando sus abundancias debido al consumo de bebidas azucaradas, esta disminución no afecta en la misma medida a todas las bacterias y por lo tanto podrían estar ejerciendo un efecto independiente o diferente entre cada una de ellas. Por otra parte, como se puede observar, esta abundancia relativa también tiene cierta correlación con la cantidad de bebidas azucaradas que están consumiendo los individuos, agrupándolos en el número en el número de tazas de que toma cada uno de estos individuos, de menor a una, entre una y dos o mayor a dos, vemos que hay diferencias en la abundancia de cada uno de estos géneros, particularmente aquellos, estos cuatro, que son productores de ácidos de cadena corta, que vamos a ver más adelante, ácidos grasos de cadena corta, que vamos a ver un poquito más adelante su importancia. Y estas especies, su abundancia también correlaciona con los niveles de, o con el consumo de esas bebidas azucaradas, azucaradas en general, con fructosa, glucosa y sucralosa, que son los edulcorantes comúnmente utilizados en cada una de ellas, utilizando con la misma dirección con la que fueron identificados en el estudio inicial. Esto, pues, pone de manifiesto que el consumo de bebidas azucaradas sí va a estar afectando en gran medida la abundancia relativa de estas bacterias en la microbiota intestinal de los individuos estudiados. Por otra parte, tomando en cuenta el consumo de alimentos saludables que puedan tener estos individuos, no hay una correlación entre el consumo de estos alimentos nutritivos o alimentos saludables y la abundancia relativa encontrada de estas bacterias en los individuos agrupados. Como podemos ver, este índice o el plato del buen comer se terminó en esta población de Estados Unidos, pues pondera el consumo de frutas, vegetales, granos enteros, y productos de animales y vegetales y, por supuesto, no favorece el uso de bebidas azucaradas. Por lo tanto, esto es una correlación similar al que existe aquí como el plato del buen comer, ¿no? Por lo que podríamos suponer que este efecto puede ser trasladado a otras poblaciones si no se sigue o si se abusa del consumo de estas sustancias. Por otra parte, cuando evalúan el metaboloma, encuentran 56 metabolitos que correlacionan con el consumo de bebidas azucaradas y con el score de microbiota. Este score de microbiota no es otra cosa más que la suma la abundancia relativa de de estas bacterias que se encontraron asociadas al consumo de bebidas azucaradas. Entre estos metabolitos se dividen en varias vías, como de aminoácidos, carbohidratos, cofactores y vitaminas, lípidos, nucleótidos y xenobióticos. Sin embargo, también hay metabolitos que se sabe que son directamente producidos por las especies bacterianas que se están evaluando aquí, como el ácido fenilpropionílico y el ácido indol 3 propiónico. También estos metabolitos están aumentando de manera muy, digamos, o se asocian de manera no del todo, bueno, como lo diremos, se asocian de manera débil, por ponerlo en término, al riesgo incidental de diabetes tipo 2. De forma individual, como le decía, estos metabolitos se están asociando un poco al riesgo, los que están en rojo, o a protección, los que están en verde, y muchos de ellos no alcanzan una significancia estadística. Sin embargo, cuando se hacen vías
o se agrupan estos genes en vías, se identifican 5 módulos particularmente en los cuales estos metabolitos participan, o 5 vías en las cuales van a estar involucrados estos metabolitos. Una de ellas es la de aminoácidos aromáticos en color amarilla. La otra es de aminoácidos ramificados, que está en color verde, glicerofosfolípidos, que está en color rojo, fenilsulfato, perdón, glicerofosfolípidos, que está en color morado, y fenilsulfato, que está en color rojo. Y un módulo en el cual se agrupan la mayoría de estos metabolitos, pero que lo llamamos mixto, porque no hay una vía en particular en la cual se estén agrupando como tal o en la cual estén participando. De forma interesante, estos módulos se asocian con el riesgo incidental de diabetes tipo 2. El de los aminoácidos aromáticos se asocia con protección, mientras que el de glicerofosfolípidos, aminoácidos ramificados y el mixto se asocian con el riesgo a diabetes tipo 2. Y al igual que de forma, pues llama un poco más a protección, también el de fenilsulfato, aunque pues no alcanza una significancia estadística eh, que pueda ser evidente en este estudio. Con base en esto, podríamos decir que las bacterias que están participando, que son productoras de ácidos grasos de cadena corta, van a aumentar el riesgo a diabetes tipo 2 o riesgo incidental de diabetes tipo 2. En este caso, vamos a hablar, ya vamos a pasar un poco a la discusión, o vamos a pasar a la discusión. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Como hablamos en un principio, pues las bebidas azucaradas, ya ha habido estudios previos donde se muestra que las bebidas azucaradas incrementan la incidencia de diabetes tipo 2 y que esto se puede asociar a ciertas bacterias o a ciertos géneros de bacterias. Sin embargo, estos estudios han estado limitados en el aspecto que hace secuenciación del gen 16S. Este gen 16S es un gen que se encuentra en todos los procariontes y por lo cual nos va a ayudar a identificar genomas bacterianos, pero porque tiene regiones tanto muy conservadas, que están aquí representadas en azul claro, y regiones que son variables. Y estas regiones variables nos pueden ayudar tanto a identificar ciertas especies de bacterias, pero la limitación es que se van a quedar solamente al nivel de género, como podemos ver en esta diapositiva. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el shotgun metagenomics o la secuenciación de escopeta, como le podemos llamar, lo que vamos a hacer va a ser secuenciar todo el DNA presente en la muestra. Y esto nos va a permitir hacer un perfil de metagenoma a nivel de especie, no solo identificar las bacterias, sino también aquellos otros microorganismos de los que hablamos en un inicio, hongos, bacterias, virus, perdón, arqueas y virus. Y esto, aunque sí es un poco más complicado al nivel bioinformático, pues nos va a permitir tener un mejor perfil, mucho más refinado, y llegar a identificar estas especies bacterianas que se identificaron aquí. Entonces, como discusión, o más bien como conclusiones, tenemos que la ingesta de bebidas azucaradas se asocia con alteraciones en 9 especies microbiomas intestinales. 4 de ellas son productoras de ácidos grasos de cadena corta, cuya abundancia se asocia inversamente con la ingesta de bebidas azucaradas. Estas especies relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas también se asocian con metabolitos séricos relacionados con el metabolismo de glicerofosfolípidos, aminoácidos aromáticos, aminoácidos ramificados y fenilsulfato, que se asocian a su vez con el metabolismo de la glucosa y el riesgo a diabetes. Como vamos a ver en esta diapositiva y como hablamos en un principio, existe un eje entre la microbiota intestinal y el cerebro, o entre el intestino y el cerebro, que en su mayoría está mediado también por las especies bacterianas que estamos observando, que van a producir ácidos de cadena corta, perdón, ácidos grasos de cadena corta. Y se ha descrito en la literatura que la disminución de estas bacterias también va a conducir a una disminución en los ácidos en la producción de ácidos grasos de cadena corta, y esto a su vez va a causar
que existan una serie de anomalías tanto a nivel sistémico y que pueda hacer esto un riesgo no solo para enfermedades neuropsiquiátricas, sino para otra variedad de enfermedades, incluido el cáncer. Es así que el identificar estas bacterias y los metabolitos que se están afectando directamente puede ser un factor importante para establecer herramientas de medicina de precisión basadas en la identificación de las especies específicas que se están alterando por el consumo de estas sustancias. Específicamente, niveles más altos de derivados de glicerofosfolípidos y aminoácidos ramificados se asocian con peores características metabólicas y mayor riesgo de diabetes. Los niveles más altos de derivados de aminoácidos aromáticos y fenilsulfata también por el otro lado, se asocian con perfiles metabólicos mejores. Estas correlaciones entre las bacterias intestinales relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas y las características metabólicas fueron generalmente débiles en este estudio. Pero cuando se agrupan en módulos o en estas redes de genes, de procesos biológicos, se asocian con características metabólicas incluidos como parámetros como obesidad, medidas glucémicas, así como el riesgo de diabetes. Bueno, en resumen, podríamos decir que este es el primer estudio de cohorte que integra datos de microbioma intestinal humano evaluados mediante secuenciación de shotgun y datos de metabolómica en suero para investigar la asociación entre la ingesta de bebidas azucaradas y el riesgo de diabetes. Y lo que observó con este estudio es que la ingesta de estas bebidas se asocia con una microbiota intestinal desfavorable y perfiles de metabolitos circulantes relacionados, lo que va a influir en el metabolismo de la glucosa y del riesgo. Estos análisis multiómicos, así como el control cuidadoso de los factores de confusión, hacen que este sea uno de los estudios pioneros en este campo relacionados o hechos en población latina. Sin embargo, existen varias limitaciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de trasladar este tipo de estudios o los resultados de ese estudio. Por un lado, la temporalidad con la que se compilaron eh, los datos de metaboloma de microbioma en la dieta, lo que puede diluir la asociación entre el consumo de bebidas azucaradas y el microbioma intestinal. Segundo, no se pudo investigar la asociación entre el microbioma intestinal y la diabetes debido al tiempo insuficiente de seguimiento, que todavía es muy corto en este estudio. Tercero, el perfil metabolómico, aunque la mayoría de las conclusiones llevan a que se va a afectar la producción de ácidos grasos de cadena corta, la herramienta metabolómica para medirlos o la herramienta metabolómica que se utilizó en este estudio no mide directamente estos ácidos de cadena corta, por lo cual es solamente una suposición y se debe de evaluar directamente, ¿no? Por otro lado, pues la naturaleza de los estudios observacionales que limita justamente a hacer inferencias causales sobre lo que estamos observando o sobre los resultados que se están observando. En quinto lugar, pues necesitamos una validación externa de otros grupos poblacionales. Y finalmente, y algo que es muy importante, que no se realizan análisis de interacción por sexo o el origen hispano y latino y el estatus socioeconómico debido a a la limitada potencia estadística que tienen, es decir, en cuanto a la N. Por un lado, pues asumir que todos los hispanos latinos cambiemos en la misma o estamos exactamente comportándonos igual, pues es un error, ya que cada país y cada población latina pues tiene sus propios usos y costumbres que también se van a traducir pues en una microbiota diferente en cada región. Por mi parte sería todo y quedo abierto a sus preguntas y les agradezco mucho su atención.